Las anguilas eléctricas son unos animales muy raros que habitan principalmente en los ríos del Amazonas y el Orinoco. Su nombre lo deben a que son capaces de producir grandes cantidades de corriente eléctrica para atrapar a sus presas. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les quiero comentar algunas curiosidades sobre las anguilas eléctricas. Atentos a estos 10 datos curiosos. Las anguilas eléctricas no son una especie de planta generadora de energía, pues no son tan poderosas e inagotables de electricidad, ni la producen de forma constante. Ellas generan ráfagas limitadas para defenderse y aturdir a sus presas que suelen ser más pequeñas que un ser humano. Además, cuando se cansan emiten menos electricidad. En consecuencia, no hay forma lógica alguna para utilizarlas como una fuente de energía constante. Durante siglos se pensaba que las anguilas eléctricas eran una especie única en su clase. Fue en el año 2019, mediante análisis de ADN, que descubrieron que en realidad existen 3 especies distintas. Un trabajo de investigación agrupó a un conjunto de más de 107 especímenes de anguilas eléctricas de diferentes partes de la Amazonía. El análisis integrado de la morfología, genética y ecología fue capaz de hacer distinciones sólidas entre las especies, solo unos pocos detalles de su morfología externa las distinguen. Pero las diferencias en la descarga eléctrica fueron un factor clave para determinar que habían 3 especies de anguila eléctrica hasta la fecha. Debido a que tienen mala visión y viven en un ambiente fangoso, usan su energía eléctrica para localizar las presas que se mueven rápidamente. Por lo general, las anguilas eléctricas son cazadoras solitarias. Ellas se acercan sigilosamente a sus presas, le emiten descargas eléctricas que provocan contracción en los músculos de sus víctimas y las paraliza para así poder acercarse a ellas y devorarlas de un bocado. Si bien las anguilas eléctricas pueden alcanzar una longitud corporal de hasta 2,5 metros, solo el 20% de esa longitud contiene sus órganos vitales. Toda la parte posterior de la anguila, el 80% de su cuerpo, se corresponde con órganos eléctricos. Incluso su piel está cubierta por células electroreceptoras tuberosas y ampulares. Todos sus órganos internos están apretados en el pequeño espacio cerca de su cabeza. Los órganos que producen las descargas eléctricas se disponen en 3 pares de órganos abdominales, que son el órgano principal, el órgano de Hunter y el órgano de Sachs. Estos órganos ocupan una gran parte de su cuerpo, y dan a la anguila eléctrica la capacidad de generar descargas de bajo voltaje y descargas de alto voltaje. Están formados por electrocitos conectados en serie alineados para que una corriente de iones pueda fluir a través de ellos y apilados para que cada uno se sume a una diferencia de potencial. Los electrocitos son células en forma de discos que están dispuestos en una secuencia de manera similar a una batería eléctrica. Pueden tener miles de esas células, produciendo cada una 0,15 voltios. El órgano de Sachs está asociado a la electrolocación. En el interior del órgano, hay muchos electrocitos apilados en serie para permitir que el órgano genere casi 10 voltios a unos 25 Hz de frecuencia, empleados para detectar posibles presas y comunicarse con otras anguilas por medio de los numerosos módulos receptores distribuidos de manera irregular sobre la piel para percibir las emisiones. Los otros 2 pares de órganos producen descargas hasta 5 veces más potentes, con las que la anguila atonta a sus potenciales presas. Puede mantener la producción de descargas durante periodos de hasta 1 minuto. Cuenta con uno de los mecanismos de defensa y ataque más poderosos de la naturaleza, ya que dependiendo de la especie podrían llegar a dar una descarga de hasta 860 voltios, y en 30 segundos estar de nuevo lista para una nueva descarga.
Sin duda alguna los choques eléctricos que produce la anguila son capaces de encender una serie de bombillos. Las anguilas eléctricas no solo son capaces de generar una descarga de alto voltaje, sino que también se sabe que saltan fuera del agua para atacar a los depredadores. Fue el biólogo de la Universidad de Vanderbilt, en Catania, quien hizo el descubrimiento, mientras las manipulaba en un tanque usando una red con una varilla de metal. Observó que cuando este objeto se acercaba, las anguilas se abalanzaban sobre el agua para atacarla con descargas eléctricas. Debido a que la vara conduce la electricidad, las anguilas la vieron como un animal grande. Cuando se usaron no conductores, los animales ignoraron al objetivo y no atacaron. En el mismo estudio, los ejemplares doblaron sus cuellos para mantenerse en contacto con el objetivo, asegurando que cualquier depredador contra el que se estén defendiendo sienta toda su ira. El fenómeno eléctrico producido por la anguila eléctrica fue uno de los factores que llevó a Volta a desarrollar su propia teoría sobre la electricidad y, finalmente, a inventar la pila eléctrica. En 1775, el anatomista italiano Luigi Galvani descubrió que cuando se colocaba un cuchillo de acero en la pata de una rana muerta y éste entraba en contacto con una placa de cobre cercana, la pata de la rana se contraía. Galvani creía que esto se debía a una electricidad animal, pero Volta estaba convencido de que el efecto era causado por la diferencia de potencial eléctrico entre los metales. Volta construyó una serie de dispositivos que consistían en discos de cobre y zinc apilados, separados por discos de cartón empapados en agua salada, que generaban una corriente eléctrica continua y constante. Estos dispositivos, que se conocen como pilas voltaicas, fueron los antecesores de las baterías modernas y permitieron a Volta demostrar que la electricidad podía ser producida químicamente y no solo por el cuerpo de los animales. Por lo tanto, la observación del fenómeno eléctrico producido por la anguila eléctrica fue uno de los muchos factores que inspiraron a Volta a desarrollar su teoría y a inventar la pila eléctrica, lo que a su vez sentó las bases para el desarrollo posterior de la electricidad y la electrónica. A pesar de su nombre común engañoso, la anguila eléctrica es una especie sudamericana de pez cuchilló y está estrechamente relacionada con el bagre. Es tan único que tiene su propio género. Cada especie habita en una región diferente, el Electricus se encuentra en el escudo de Guayana. El Voltaire está en el escudo de Brasil. Y el Bari habita en las tierras bajas de la cuenca del Amazonas. Todos son similares en apariencia, excepto que el Voltaire tiene una cabeza más en forma de huevo que los otros dos. A diferencia de las anguilas, estas especies son peces de agua dulce que pasan la mayor parte de su tiempo en el fondo de ríos y arroyos fangosos. Según estudios, las anguilas eléctricas no suponen una amenaza mortal para los humanos. La descarga producida no supera los 3 segundos y no tiene la suficiente fuerza como para matar a una persona sana. El choque eléctrico será una advertencia, sin ocasionar daños reales, pero sí pueden provocar un entumecimiento doloroso y unas fuertes contracciones musculares. Sus descargas son de alto voltaje pero de bajo amperaje, aproximadamente 1 amperio, por lo que no sería necesariamente peligroso a menos que la persona tenga un corazón débil. Es posible que muera de desfibrilación cardíaca, pero el riesgo es real cuando se está rodeado de un enjambre, ya que las descargas simultáneas colapsarían el aparato nervioso imposibilitando que la persona salga del agua y contribuir a que se ahogue.